Buenos días y bienvenidos de nuevo a esta jornada de geopolítica. Un nuevo día, gracias al Señor, gracias al Creador. Estamos prestos a cumplir con nuestro compromiso de cada día a esta hora. Geopolítica para ver los temas más importantes de toda la geografía latinoamericana y del mundo, y particularmente en nuestro país, donde hay tantas cosas que se van sucediendo, aunque los temas fundamentales son recurrentes y vamos a tener que mantenernos en revisión de esos temas. Geopolítica hoy es hoy es el último día del mes de octubre, se fue. Ya mañana comienza el mes de noviembre. Geopolítica por todas las plataformas de N Televisión, eso está en toda la geografía nacional, y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche, y repetimos también en lanaciondominicana.tv y nuestro contenido en las redes sociales, en Facebook, en nuestro canal que se llama Noticias STN, que está también en vivo, Facebook Live, y en las demás redes. Tenemos todo el contenido de lo más relevante en nuestro país. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Para este día y el comienzo del fin de semana en nuestro país. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que tenemos un ambiente de pocas lluvias debido a que no tenemos la previsión de fenómenos importantes. Dice la UNAMED que en las zonas del noroeste y el sureste, así como en la cordillera central, tendremos esta tarde y mañana un incremento nuboso con algunos chubascos. Las temperaturas seguirán altas en todo el territorio nacional, entre 32 y 34 la máxima. Es una temperatura calurosa, sobre todo para este tiempo del año, que ya estamos en pleno otoño y avanzamos hacia el invierno. Y de entre 20 y 22 la mínima. Y allí habrá, en ese espacio, en horas de la madrugada y las primeras horas de la mañana, tenemos un ambiente más o menos fresco. Dice Meteorología que las pequeñas y frágiles embarcaciones pueden navegar en el perímetro costero con alguna precaución, no aventurarse mar afuera o mar adentro. En este caso es mar afuera, donde pueden haber olas anormales en la provincia de Samaná hasta Cabo Engaño y en la Altagracia. Informó nuevamente la formación de una tormenta subtropical que se llama Rebeca, a unos 1120 kilómetros al oeste de las Azores, eso es en Portugal, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros y se mueve hacia el oeste a unos 20 kilómetros por hora. Este fenómeno está fuera de la zona de desplazamiento de los huracanes hacia la República Dominicana, así que no hay por qué preocuparse por eso. Muy bien, entonces,
en la madrugada de hoy, había un grupo de personas de la provincia El Ceibo, llamados peregrinos, que vinieron del Ceibo a pie y se apostaron en las inmediaciones del Palacio Nacional. Esta gente reclama la devolución de tierras que supuestamente fueron despojados por el propio Estado para negociarlas con un potentado de la zona. Ellos se quejan de que han sido dejados sin terrenos para producir el sustento de sus familias. Entonces llegaron a las inmediaciones del palacio, se apostaron allí sin alterar el orden público, ahí apostados acampando allí. Y esta madrugada fueron desalojados. Dice un sacerdote, Miguel, que era el que estaba allí con ellos, Miguel Ángel Grullón, que llegó un contingente policial de antimotines, los desalojó, fueron montados en vehículos y llevados a algunos hospitales, Darío Contreras, Moscoso Puello, el Hospital de las Fuerzas Armadas, etcétera, varios centros de salud. Visto así el asunto, parece como una operación humanitaria destinada a garantizar la integridad física de esas personas. Pero los denunciantes no lo ven así, lo ven como una represión, un desalojo puro y simple, para que no alteraran o no fueran a deslucir el entorno del Palacio Nacional. Y hay muchas quejas esta mañana de diferentes sectores protestando por esta acción. Ellos fueron allí, a ese lugar, o más bien vinieron desde el Ceibo, con la esperanza de que el presidente de la República los recibiera. El presidente no lo recibió. Unas de cal y otras de arena. Las de cal son las favorables al gobierno. No se estila que un mandatario reciba a gente que llega en esas condiciones a presionar para que lo reciban. Eso no se estila en ninguna parte del mundo. Porque hay un protocolo para que el jefe del Estado reciba a la gente, comisiones o individuales. Y por lo tanto, esa no es la vía correcta para agenciarse una recepción del presidente, para que el presidente los atienda. Es en beneficio del gobierno. La de cal. La de arena es en contra del gobierno. No creo que se perdiera nada con que un funcionario de los que están en el Palacio Nacional, digamos el ministro de la Presidencia, que es el cargo más político después del presidente de la República que hay en el Palacio, recibiera una comisión de estos peregrinos. Y oyeran sus reclamos y les ofrecieran solucionar
y si no solucionar, ponerle atención a lo que estaban, a lo que están reclamando. O sea que no hay, el desalojo no es la vía más democrática. Reciban una comisión de esa gente, les reciben un documento donde ellos plantean sus quejas, sus reclamos, y les ofrecen atenderlo. Pero no, fueron desalojados. Eso lo que hace es ganarle animadversión al gobierno, que bastante tiene. Bastante animadversión tiene el gobierno. El gobierno del presidente Danilo Medina, después de hacer un tramo de 6 años, con una popularidad importante, ha ido decayendo esa popularidad, esa aceptación de la población y anda muy baja. En comparación con lo que era anteriormente, que estaba por las nubes. Anda baja. Y este tipo de reacción lo que hace es abonar el terreno de la falta de, para usar un término que le gusta mucho a los técnicos, de la falta de favorabilidad, o sea, lo desfavorable, la desfavorabilidad. Es una palabrita buena para los que estudian locución. Y todo eso es innecesario. Innecesario. Desde que el mundo es mundo, dice la gente, hablando se entiende la gente. Y las reacciones de represión lo que hacen es provocar, las acciones de represión lo que hacen es provocar reacciones negativas contra el gobierno. Es un asunto que va directamente proporcional. Un gobierno represivo es un gobierno impopular. Un gobierno tolerante es un gobierno popular. Yo no estoy descubriendo nada nuevo, porque eso está lo suficientemente establecido. ¿Qué orden alteraban los peregrinos que estaban en el palacio? Nada, ningún orden. Porque incluso estaban ahí en un parquecito que hay en la Delgado con México. Un parquecito ahí tranquilo, donde no alteraban el orden público. Pero bueno, fueron desalojados. Ellos reclaman también una visita sorpresa del presidente de la República. Y la sorpresa se la dieron los guardias y los policías esta madrugada, desalojándolos de manera violenta, aunque no los golpearon, pero fue de una manera violenta. Eso no le suma nada bueno al gobierno, por el contrario. Bueno, hablando del tema político, hay dos temas políticos un tema político que se suma a lo que se ha venido debatiendo en los últimos días. Ese tema es lo que dijo ayer el presidente de la Junta Central Electoral. Dice el doctor Castaño Guzmán que la Junta Central Electoral está
¿cómo fue que lo dijo? Que la Junta solo implementaría el voto electrónico en las próximas elecciones, tanto de febrero como de mayo, si hay consenso de los partidos. Y se puede decir que si es por consenso, ese sistema se fue al cachimbo, porque no es verdad que hay consenso para que se vuelva a implementar el voto electrónico en los próximos procesos electorales. Eso es bastante improbable. Pero vamos a la pausa y vamos a regresar con ese tema y otro tema también relacionado con la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica. Hablaba antes de la pausa de lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral respecto de la eventualidad de que se pudiera utilizar en las próximas elecciones el sistema de voto automatizado y bueno, que eso va a depender de un consenso. Yo decía que así por consenso es cortada esa posibilidad, porque sabemos lo que ocurrió en las primarias del 6 de octubre. Una situación que todavía no ha sido lo suficientemente clarificada porque se está a la espera de 6 de octubre, y ahorita es 6 de noviembre, un mes. Se habló de la contratación de una empresa para la auditoría, se habló de los términos de referencia para convocar la licitación. Ha pasado 3 semanas de eso y no se sabe nada de si se contrató la empresa, nada. El tiempo pasa y eso se ha ido diluyendo en el tiempo y parecería que ya no tiene ningún sentido que se gastaran esos 5, 6, 7, 10 millones de dólares que supuestamente conllevaría la realización de la auditoría. Pero en el caso del voto electrónico es obvio que no va a haber consenso, porque dejó muchas dudas y muchas preguntas sin respuesta ese proceso por todo lo que se denunció y se comprobó que ocurrió. De modo que el voto electrónico, el voto automatizado, naufragó de manera definitiva en la República Dominicana. El mismo día, bueno, al día siguiente del proceso, se pidió que se realizara la auditoría y la Junta estuvo vacilando, patinando, un paso adelante y 5 para atrás, ahí bailó un merengue, bueno, y no lo aceptó, vino a aceptarlo una semana y pico después y todo lo que ya sabemos. Contrario a lo que ocurrió en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ganó unas elecciones, la oposición dice que hubo fraude, el Tribunal Electoral dijo, estamos dispuestos el mismo día a que se verifique a través de la OEA y cualquier organismo que se verifique que aquí no hubo nada extraño. El presidente Morales obtuvo un 46%, el opositor que llegó más cerca obtuvo un 35 y pico,
O sea que el presidente Morales le llevó 10 puntos y alguito al segundo lugar. La legislación electoral en Bolivia establece que se gana con el 50% más un voto, igual que aquí. Con la diferencia de que también establece que si el que sale el número 1 le lleva 10 puntos de ventaja al que está en el número 2, ganó. Fue lo que ocurrió con el presidente Evo Morales, que consiguió su reelección de esa manera. Pero como repito que ha habido demasiados cuestionamientos, entonces el tribunal aceptó que se verificara todo de manera general mediante una auditoría del sistema, una auditoría al código fuente del sistema de transmisión y de todo el sistema, sin confrontar con los opositores, que fue lo que hizo aquí la Junta. El presidente de la Junta se tomó el asunto para sí, como si fuera algo personal, y comenzó a responder. Después dejó eso sí, pero comenzó a responder muy empantalonado, defendiendo su honorabilidad, que nadie la puso en cuestionamiento nunca, porque quien conoce a varios de los jueces que están ahí, el caso mío que conozco a 3 que lo he tratado de cerca, no se puede suponer que se vayan a prestar a una vagabundería. Pero lo que se dijo siempre es que ellos no son técnicos informáticos y que cualquier cosa que haya ocurrido fue incluso al margen de su conocimiento, porque no manejan el tema. Y como en la Junta y en la periferia de la Junta, no periferia física, sino en la periferia, ¿cómo lo digo para que se entienda? La cercanía de alguna gente del centro de cómputo y esa cosa, hay delincuentes electorales con un historial de delincuencia electoral. Por eso fue la duda. No fue ni contra Castaño Guzmán, que todo el mundo sabe su honorabilidad, a Roberto Saladín, por quien yo meto la mano, las 2 manos meto yo por Roberto Saladín. Las 2 manos en la candela por Roberto Saladín. Y por los demás. Pero no son técnicos informáticos. Y ellos no pueden controlar la delincuencia electoral. O sea, el prontuario delictivo en materia electoral, que hay gente por ahí rodeando alrededor de este proceso. Miren lo que dijo el Tribunal Superior Electoral de Bolivia, defendiendo su honorabilidad. No hay problema, vengan a hacer aquí toda la auditoría que ustedes quieran. Venga la OEA, venga quien sea, que fue lo que debió hacer aquí la Junta el mismo día que se levantó el cuestionamiento a las primarias del pasado 6 de octubre. El gobierno boliviano y la Organización de Estados Americanos acuerdan realizar una auditoría a las elecciones generales del 20 de octubre que dieron el triunfo al presidente Evo Morales. Es un intento para disipar las dudas de la oposición sobre la transparencia de los comicios. El día de hoy se estará firmando vía electrónica el acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos y el Estado Plurinacional de Bolivia, un acuerdo que además va a viabilizar que la auditoría integral a las elecciones del día 20 de octubre pueda iniciar el día de mañana, 31 de octubre. La auditoría, que comenzará este jueves, será de carácter vinculante. El gobierno aseguró que hará todo lo posible para que el proceso sea completamente transparente. Nosotros estamos absolutamente seguros que el proceso sea desarrollado con toda la transparencia y será la auditoría que finalmente certifique
cuáles han sido, cómo se ha desarrollado el proceso y cuál es el resultado de este trabajo. Pese a todo, el candidato opositor, Carlos Mesa, que este martes había aceptado tomar parte en la auditoría, cambia de postura. Mesa, que denuncia un fraude electoral, califica la medida como unilateral e inconsulta con otros sectores de Bolivia. Auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Mientras, la oposición, que ya manejaba desde antes de las elecciones el discurso de que si Morales ganaba sería por irregularidades, sigue protestando en las calles. Este miércoles, miles de seguidores de Morales marcharon en la capital política, La Paz, para respaldar al gobierno frente a los bloqueos convocados por la oposición. Mineros, campesinos y sindicalistas de diferentes sectores defendieron el resultado de las elecciones y denunciaron lo que consideran un intento de golpe de Estado. Alicia Afjami, con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias. Sí, señor. Ahí está, no hay nada que ocultar por parte de ni del Tribunal Superior Electoral ni del gobierno que ganó las elecciones. Aún así, es muy difícil que en los próximos 5 años el presidente Evo Morales pueda manejarse con la tranquilidad que ha venido manejándose cuando ganó los anteriores procesos con una altísima votación, 60 y pico la primera, 50 y pico la próxima y así. Aquí en el país, en el día de ayer, Manuel Crespo anunció su renuncia. Es miembro del Comité Central del PLD y fue precandidato que declinó al final para apoyar al presidente Leonel Fernández. Anunció su salida del Partido de la Liberación Dominicana junto con todo su equipo y de inmediato se van a integrar a la Fuerza del Pueblo, partido que ya fue aceptada que pase a sustituir al Partido de los Trabajadores Dominicanos. Se va a llamar la Fuerza del Pueblo y que va a ser, o que ya es liderado por el presidente Leonel Fernández. Según Manuel Crespo, su salida se debe a que el PLD ha ido perdiendo su sentido histórico y entonces ahí no tiene nada que hacer. Dice que no se respeta en el PLD la disidencia, que bueno, todo lo que han dicho los demás miembros del Comité Central de ese partido y del Comité Político y de nivel inferior que han ido saliendo de manera masiva del PLD. También renunció el doctor César Pina Toribio. En esta ocasión renunció a su condición de embajador de la República Dominicana en Argentina, en los términos más o menos utilizados para renunciar a su condición de miembro del comité político y a su militancia del PLD de más de 30 años. La ex precandidata presidencial, Maricha Hernández, lanzó también una andanada contra lo que fue antes el sector del presidente Danilo Medina y ahora que es el PLD. Dijo de todo, pero anunció que se va a mantener en su partido. El doctor Leonel Fernández, en unas declaraciones ayer emitidas a la prensa, dijo que la discusión de que si puede ser candidato presidencial o no, que dice que no tiene mucho sentido porque está protegido por la Constitución de la República, que no es, que no sería legal impedirle ser candidato porque la ley
no puede estar por encima de la Constitución de la República, y es lo que han venido sosteniendo diferentes conocedores de la materia constitucional, aunque otros que también son conocedores de la materia constitucional sostienen lo contrario. Entonces hay una discusión que va a tener que ser balanceada y finalmente decidida por los tribunales, por las altas cortes, llámese Tribunal Superior Electoral, Administrativo o Constitucional. Eso va a ser parte del debate en los próximos, mínimo los próximos 2 meses, porque eso tendrá que ser resuelto de manera definitiva lo más pronto posible. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a ir a Washington, no solo a ver que ganaron los Nacionales de Washington ayer la Serie Mundial al vencer a los Astros de Houston, sino que en Washington la política está caliente. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, en Washington anoche se celebró por lo alto por la victoria de los Nacionales, que triunfaron sobre los Astros de Houston para coronarse campeones del béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos. Un equipo relativamente joven que llegó a Washington cuando cesaron los Expos de Montreal, y entonces, bueno, ya rápidamente ganó una corona del béisbol de los Estados Unidos, que le llaman la Serie Mundial, pero solo participan 2 equipos de los Estados Unidos. Pues ya se quedó así como Serie Mundial. Ahora, lo que está caliente es la situación del presidente Donald Trump. Los demócratas y algunos republicanos de la Cámara de Representantes avanzan rápidamente a la aprobación de un juicio político contra el mandatario por el último escándalo, el último, porque Donald Trump vive de escándalos a escándalos, relativo con aquella famosa llamada que le hizo al presidente de Ucrania para pedirle que se moviera un juicio contra un hijo del ex vicepresidente Joe Biden, con la finalidad de minar la posibilidad de que Biden pudiera ganar la candidatura demócrata. Vamos a ver un reporte y venimos a comentar. Los demócratas de Estados Unidos prevén poner al voto en el Pleno de la Cámara de Representantes la resolución que permite que el proceso de pesquisas hacia un eventual juicio político contra el presidente Donald Trump se desarrolle de manera pública. Los republicanos dicen que esto le deniega a Trump derechos básicos del debido proceso. A diferencia de las investigaciones en torno al presidente Clinton y al presidente Nixon, ellos, los demócratas, le negaron los derechos básicos del debido proceso al presidente Trump y están retirando a su abogado del proceso de una manera sin precedentes. Cambiar el formato de las pesquisas permite a los republicanos citar testigos y lanzar sus propias preguntas a los testigos citados por los demócratas. El rumbo de las investigaciones ha cambiado después del testimonio del martes del teniente coronel Alexander Vindman, experto de Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, que considera que Trump socavó la seguridad de Estados Unidos tras pedir ayuda del presidente ucraniano para investigar a su rival, el ex vicepresidente Joe Biden. Él no es el primer servidor público altamente condecorado y bien pensado que pensó que esto era fundamentalmente corrupto.
Creo que es extraordinario que haya tantas personas que trabajan para la administración Trump, muchas de ellas contratadas por la administración Trump, que están dispuestas a testificar sobre el alcance de esta corrupción. Las investigaciones han mostrado que un lobista republicano, Robert Livingston, quien fue anteriormente congresista, estaba detrás de la expulsión de la exembajadora de Estados Unidos, Marie Yovanovitch, en Kiev. Lo pudo hacer gracias a presiones de Rudy Giuliani, abogado personal de Trump. Ella fue expulsada en el momento que el equipo de Trump intentaba persuadir al presidente Volodymyr Zelensky a aceptar la apertura de una investigación contra el hijo de Joe Biden. Me preocuparía si un embajador de Estados Unidos en cualquier parte del mundo es objeto de una campaña de desinformación, dirigida desde el extranjero o por cualquier interés. Esto sería algo de lo que no estaría contento. Eso sería algo que yo lo encontraría inapropiado. Los republicanos quieren bloquear el proceso de impeachment, menospreciándolo diciendo que está basado en un hecho no justificado, y acusan a testigos como Pittman de ser traidor por ser un migrante soviético. Pero los demócratas no se detienen y han citado a John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, para testificar. Alicia Afhami, con información de Ramin Bajizadeh, Hispan TV Noticias. Bueno, en el día de hoy se está llevando a cabo una de esas vistas en la Cámara de Representantes que puede conducir entonces a un nuevo escalón en el proceso para someter a juicio político al presidente Donald Trump. El coronel Pittman, que vimos ahí en la pantalla, ya renunció a su cargo. Renunciaron otros funcionarios del área de la asesoría de seguridad nacional del presidente Donald Trump, porque no quieren verse embarrados en esta cadena de acciones no conformes con la ley que ha llevado a cabo el presidente de los Estados Unidos. El problema va a estar, dicen los expertos, será cuando esto llegue, si llega al Congreso, llega al Senado de los Estados Unidos, donde los republicanos tienen el control. Y el mecanismo de impeachment, de juicio político ya con fines de destitución, tiene unos requisitos que serían difíciles de cumplir. Por ejemplo, no lo pueden, en el caso de que el juicio político llegue al Senado, no pueden destituir al presidente con una votación simple, tiene que ser una votación calificada, y entonces ahí sería bastante difícil conseguir esa calificación. Solo sería posible conseguir esos votos si los republicanos que aspiran a su reelección en las elecciones del próximo año, en noviembre del próximo año, si ellos ven que embarcarse en una defensa del presidente Trump pudiera poner en peligro sus propios intereses, pudiera poner en peligro su reelección, aquellos que aspiran a reelegirse o cuyos cargos van a estar en contienda en noviembre próximo. Si ellos ven que defender a Donald Trump puede significar que en sus estados pudieran perder, van a decir, no, espérate, el presidente Trump que se las arregle él solo, yo me voy a cuidar mi escaño, porque yo necesito que la población me reelija, y en un ambiente donde haya una polarización que no sea favorable al presidente Trump, nadie quiere ahogarse por defender a un presidente que ha demostrado a lo largo de su mandato que no respeta la ley, no respeta formas, se cree por encima de las instituciones, comete delitos así como ese de llamar a un presidente extranjero no para pedirle ni para
opinar en una dirección, sino para ordenarle, mediante la coacción de retenerle 440 millones de dólares que tenía que entregarle a Estados Unidos. Los retuvo hasta que el presidente de Ucrania se entregara y le pidiera a su procurador general que sí le abriera juicio al hijo de Biden. Un presidente así que comete ese tipo de acciones delictivas, si un senador o varios senadores ven que sus intereses están en peligro, lo van a soltar. Solo así pudiera tener éxito, pudiera ser viable un juicio político contra Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos, que sería una bendición para el mundo que si eso se pudiera materializar, y así el mundo saldría de una persona que no tiene ningún respeto por instituciones ni nacionales, ni extranjeras, ni multilaterales, ni nada. Es un tipo de persona que es él y solo él. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.